Buenas noches, damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arrúa, técnico del Sportivo Trinidense. Buenas noches, José. Claudia Blanco para Tigo Sport. Tuvieron que pasar prácticamente 6 fechas para que Trinidense se reencuentren con la victoria y me imagino que el sabor es bastante dulce, digo, aparte del resultado por lo que demostró el equipo en cancha, un Trinidense bastante luchador. ¿Cuál pensás que fue justamente esa clave para ganar el día de hoy? Bueno, buenas noches. Bueno, la verdad que muy contento con la victoria. Ahora estábamos trabajando, buscando la victoria. Lastimosamente no podíamos conseguir. Y bueno, yo creo que el partido en sí hoy, de por ahí corregimos ciertos errores, estuvimos más ordenados, ¿verdad? Yo creo que fue un gran partido nuestro también, así como el de Recoleta, ¿verdad? Que tiene un gran equipo que viene, la verdad que bastante estable también en lo que es el torneo que está haciendo. Y bueno, lastimosamente terminamos sufriendo nuevamente, por ahí tuvimos ocasiones o algunas desconcentraciones también donde podíamos haber manejado mejor, pero contento porque esta vuelta sí pudimos cerrar el partido. Profesor Germán Tilner para Fútbol Alorán de Radio Monumental. Usted decía recién que su equipo mejoró en general. ¿En qué aspectos específicos, si es que le parecería bien desglosar, en qué aspectos mejoró para esta vez sí por fin cortar esta racha negativa? Y quería agregarle otra consulta. Axel Cañete y Luis de la Cruz se habían retirado lesionados en el partido anterior. ¿Es por esa razón que no formaron parte de este partido? Bueno, yo creo que la diferencia estuvo un poco en el orden, ¿verdad? Estuvimos hablando bastante de por ahí en el bloque defensivo, estar más juntos, porque habían partidos donde por ahí nosotros evaluamos que veníamos corriendo bastante, ¿verdad? Y quedábamos muy largos, entonces por ahí nos hacían daño muy fácil, ¿verdad? Hoy yo creo que el partido, por mérito también de Recoleta, ¿verdad? Pero creo que el equipo estuvo bien parado, no sufrimos esas transiciones que veníamos sufriendo. Generamos mucho, teníamos jugadores buen pie dentro de la cancha, tuvimos ocasiones para ampliar, no pudimos convertir. Y bueno, contento porque los planificados, los jugadores también entendieron de por ahí la necesidad nuestra de estar un poquito más ordenados, ¿verdad? Porque necesitábamos ganar, necesitábamos entrar en esa confianza y bueno, de ahora más tratar de seguir en esa racha, ¿verdad? Y lo otro, bueno, Beto salió lesionado, hoy se hizo el estudio, salió en 5 milímetros en el recto. Y lo de Axel ya fue más por una decisión técnica, ¿verdad? Por ahí jugó César el lateral derecho, entonces teníamos Ruiz Díaz, Axel, ¿verdad? Y optamos para que pueda estar Ruiz Díaz en la alternativa, ya que tiene otras características por ahí un poco más ofensivas, ¿verdad? Entonces por eso optamos esta vuelta por Ruiz Díaz, pero Axel está disponible. De acuerdo al partido, de por ahí la necesidad también buscamos porque son diferentes características ambos entre Axel y Ruiz Díaz. José, consultarte por cómo lo viste a Tobías Morínigo, que se mostró bastante activo, participativo. Me imagino que eso es lo que busca justamente con colocarlo a él. Y lo siguiente, preguntarte por Jorge Marcelino. Estaba haciendo buen partido, pero lamentablemente se retiró lesionado. ¿Qué se sabe de su caso? Bueno, lo de Toby, muy contento con él. La verdad que viene entrenando siempre para demostrar todo lo que siempre vimos en él, ¿verdad? Creímos que de extremo también nos iba a dar más solidez, ¿verdad? Por la característica de él, ¿verdad? Y que es un jugador que físicamente tranquilamente te hace la banda, ¿verdad? Entonces reforzamos también un poquito más esa banda, tratando de tener un equipo más fuerte, un equipo más luchador, como bien dijiste. Y bueno, yo creo que salió bastante bien. Y lo de Marcelino, lastimosamente, antes del estudio hay que esperar, ¿verdad? Pero podría ser una rotura fibrilar. Lastimosamente, ¿verdad? Que estamos tratando de que poder llegar a sostenerle a él, porque sabemos lo que es como jugador, ¿verdad? Así como dijiste, estaba haciendo un excelente partido. Yo creo que en general se hizo un buen partido, pero vamos a esperar los estudios, ¿verdad? Ver la gravedad y tratar de recuperarle lo antes posible si es que tuvo una rotura. Pero esa es la idea, ¿verdad? Tratar de tenerla a todos, que lastimosamente con esta seguilla estamos, creo que todos, ¿verdad? Pero nosotros particularmente también estamos sintiendo muchas las lesiones, donde no podemos sostener, ¿verdad? Porque el primer tiempo me gustó mucho, creo que manejamos bien el partido. Marcelino sabemos que es un jugador que interpreta bien, que tiene una técnica exquisita.
es fuerte, es lo que buscamos hoy, tener un equipo fuerte, competitivo, aguerrido, sabiendo también las virtudes del rival, que es un equipo intenso, que es un equipo directo también, ¿verdad? Que viene jugando bastante bien y yo creo que contrarrestamos bastante bien el partido de hoy. Quería hacer una segunda consulta, profe, con respecto a la ejecución del penal. Ya no estaba en cancha Camacho en ese momento y le pegó Bruno Valdés, me llamó eso la atención. ¿Era algo preestablecido, ya conversado antes del partido, que si no está Camacho y si está disponible y en cancha Valdés, patee el penal, o fue algo que él pidió sobre la marcha allí a los compañeros? No, el penalero normalmente suele ser Néstor, ¿verdad? Pero Bruno ya pateó penales, sabemos de la jerarquía que tiene, entonces contento también, viene haciendo grandes partidos. Estábamos buscando esta victoria entre todos, ¿verdad? Y Bruno tiene la espalda y ya pateó penales muy importantes en Copa, internacionalmente, ¿verdad? Entonces estaba Fer también que iba a entrar, pero como hablé con Fer, dejarle que patee porque Bruno suele ser uno de los penaleros también y tiene toda la espalda y ya pateó penales muy importantes, entonces contento con él por el gol, por la victoria y por el partido que nuevamente hoy hizo Bruno. Damos por finalizada